Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los martes se tiene por costumbre, se está haciendo un estudio con esta Biblia de referencia de la Biblia de Estudio de la Reforma. En esta ocasión sí voy a seguir de cerca los comentarios que tiene ahí y algunos quizá muy poquito de algunos que hice de algunas lecciones de los ángeles o de la doctrina de los ángeles, aunque vamos a tocar más lo que es conocido como demoniología, no tanto de los ángeles, o sea, para que puedan entender buenos de Dios, sino de estos ángeles caídos. Tampoco vamos a estar hablando tanto de Satanás, sino de estos demonios, vamos a decir, aunque voy a hablar un poco también de él. Como siempre, también nos acompaña la hermana Diana acá en estos estudios, si quieres saludar. Buenos días a todos los que nos escuchan en el canal y los de los grupos en WhatsApp. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, am, algunos comentarios, por supuesto, no los saco de acá, ¿sí? Se puede entender. Pero vivimos en una época donde las iglesias están saturadas de esto de reprender, de echar fuera, de atar, y se ponen incluso no sé de dónde sacan esas cosas, sacan los nombres, ustedes conocen esos nombres de no me acuerdo en este momento, porque salía hace mucho de esos, pero los Incubos, incubos, sucubos. y tienen otros nombres. Yo no sé cómo tienen una lista de tan, como, a ver, ya quiere hacer un comentario de Sí, entrada, a ver. porque cuando yo empecé Sí. en una iglesia carismática en Bogotá, había una sección de la iglesia, un ministerio, digámoslo así, que se llamaba de liberación. Entonces, esta persona tenía su oficina y tenía primero una sanidad interior con esta mujer, era una mujer, y luego ella nos daba una lista Ujú. de todos, supuestamente de todos los demonios que había. Habían demonios de cafeína, así le ponían, demonios de Ay, recién me cafeína, tomé uno yo. porque decía que eso era adictivo y eso era un demonio. O Bueno, sea, sí, si empezamos por eso, el mormón dice de que ya entró candente el asunto de pero el mormón, perdón que interrumpí, el mormón también dice que tomar café es pecado. Ya no entonces, pero, toman ellos. pero ellos no le llamaban tanto pecado, sino que eran demonios. O Ah, eran sea, era demonios una acá. lista de demonios que Ujú. tocaba atar, reprender y sacar. ¿Mm? Ah, no sabía eso. Sí, entonces, Bueno, está bien, iniciamos así ya. Sí, es verdad, justo lo que está diciendo. Vivimos en una época donde todo es demonio y aunque los demonios, vamos a decir, demonios en sí fueron ángeles, o sea, o son ángeles, pero vamos a decir, fueron creados por Dios. Ustedes saben que estos seres sobrenaturales se unieron a la rebeldía, ¿sabe de quién, no? Satanás. De Satanás. Cuando Satanás de alguna forma, por eso que el pecado, vamos a decir que hay que atacar, ¿cuál es? El de la soberbia y el orgullo. Pues Ujú. Satanás en su soberbia y en su orgullo quiso sentarse en un lugar que no le correspondía. Dijo, subiré y me sentaré donde está el Altísimo. Entonces es querer ocupar esos lugares altos para gobernar, pero enseñarse mal a esta rebelión. Esto no es no es todo, vamos a decir, no vamos a ver angeología ni demonología, pero para que se puedan tener por arriba, ustedes saben, a esa rebelión, o sea, anarquía, rebeldía ante Dios, le siguen otros ángeles que son conocidos como los ángeles caídos, los demonios. Eso es lo que vamos a hablar un poco de los demonios hoy, ¿sí? Que vemos a decir que le siguieron a ellos. No voy a entrar en, bueno, que voy a entrar un poquito quizá en la posesión demoníaca, o que no es que lo digo yo, es que la Biblia habla de eso, incluso en el Nuevo Testamento se habla de eso. Voy a Ujú. tocar por arriba nada más. Pero vivimos en una época donde se le hace mucho énfasis a eso. O sea, se le hace mucho énfasis al atar, reprender, y creo que los extremos son malos. Creo que los demonios están. O sea, la Biblia nos muestra, incluso en el Nuevo Testamento nos muestra. Es más, Pablo nos dice que tenemos una lucha contra principados y potestades. Y vos te dices, bueno, quizás sean gobiernos acá, no, pero él dice los lugares celestiales. Ujú. Entonces,
están. Amados, creo que hay que hacer una diferencia en que ellos están y otra cosa, vamos a decir, es que, vamos a decir, son autores de todas las cosas. Porque el ser humano es responsable de sus acciones. Yo no puedo estar diciendo con mucho, te reprendo espíritu de lujuria, del vicio del tabaco o de la borrachera. No, amado, aunque ellos pueden incentivar o poner personas que están gobernadas por ellos, ¿cómo puedo explicar? Sus propios hijos y hijas para llevarnos o inducirnos a que la persona peque, yo no le puedo decir que fue el espíritu de lujuria que me hizo amanecer con una persona acostada y no es mi culpa. ¿Yo qué voy a hacer si ese pecado no, o yo me tomé unos tragos y amanecí tirado, o soy violento y es el espíritu de violencia? O algunos dicen, no, que esto viene a que cortar de tercera y cuarta generación. Sí, esto también, También. también se enseñaba eso, ¿eh? Yo no, pero porque son cosas que conocí así de pasada hace muchos años. Que hay tercera, cuarta generación y qué puedo hacer. No, amados, o sea, aunque todas estas cosas están ahí, por supuesto, pero uno tiene que ser responsable. Si no caemos casi en el extremo del psicoanálisis, que el psicoanálisis busca desligar al hombre de su total responsabilidad y se la pone a otra. Aunque esos factores de otras personas, como la sociedad, padres, son responsables de formar lo que nosotros conocemos como un patrón de conducta o la personalidad, si quiere, o el yo de ustedes. Como cristianos tenemos la responsabilidad de lo que dice Ezequiel 18. Somos responsables de nuestras acciones. Todos nos hicieron cosas, nosotros hicimos cosas, pero somos responsables. ¿A dónde me quiero dirigir con este punto? Es que yo no le puedo echar la culpa a los demonios, todo. Aunque están ahí, por supuesto, no puedo decir. Recién estaba repasando ahí unos estudios viejos que estuve buscando acá del 2009, 30 del 6, que fueron unos cuantos estudios que se llama Doctrina de los Ángeles, que tuvo que rendir en esa época. Cada hojita es un examen. Creo que eran 10 lecciones era de los ángeles, 10 lecciones de los ángeles. Y en una de ellas estaba leyendo, no podemos, porque si nos equivocamos acá, en cualquier cosa, esto es doctrina secundaria, le dicen mucho, no entra, pero no debemos equivocar en trazar, para mí todas las doctrinas son importantes, vitales, pero algunas más, otras menos, pero son todas. No podemos equivocar como cuando estaba viendo en esos estudios ahí viejos, de que decían de que, vamos a decir, que los ángeles los ángeles que aparecían eran hijos de Dios. En Génesis 6, por ahí. Amado, eso no es así. No, esto no es nada. Esto, si usted lo quiere buscar en la Biblia ahí de que estamos hablando, ni siquiera está. Lo estoy hablando yo. Eh, no podemos decir eso. ¿Por qué? Escuche bien porque ellos dicen que eran ángeles caídos. Este tema ni siquiera lo estudié, lo estoy hablando acá en la mesa, lo que me viene a la cabeza más o menos sobre los demonios. Claro, un conocimiento preadquirido, nada más, pero no está escrito nada. ¿Por qué debemos tener un conocimiento por lo menos básico y claro de esto? Porque si desde Génesis ya decimos que los demonios, esos ángeles, esos hijos de Dios, pues yo hijos de Dios, me estaba viendo ahí en una de esas materias que tuve que rendir, por eso alguna se ve que no me sacaba 100 porque yo no le ponía lo que tenía que ponerle. Pero no podemos decir que eran los hijos de Dios, esos eran ángeles caídos. ¿Por qué? Porque más adelante, ahora voy a explicar dónde quiero ir, porque más adelante en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice que los ángeles no pueden tener relaciones. ¿A dónde quiero ir con esto? Ahora se van a dar cuenta a dónde quiero ir con esto. Entonces tenemos que tener un conocimiento por lo menos claro y básico de esto. Esos hijos de Dios eran hijos de Dios, o sea, de un pueblo apartado de Dios, que tenían, vamos a decir, pero no se podían, vamos a decir, mezclar. Sí. Ahora quiero decir, lo que quiero decir es que los demonios o los ángeles, todos esos caídos, sí están, pero siempre debo tener, ¿a dónde me quiero apuntar? Es que vivimos en una época donde dicen de que, vamos a decir, los demonios
pueden tomar, a eso lo vamos a tocar en el último punto, a los cristianos. Amado, eso, vamos, ya lo adelanto, eso es imposible. Lo vamos a tocar, vamos a cerrar con eso, ese punto, con ese punto número, no sé si 6 voy a cerrar. Pero hay que tener un entendimiento claro de esto, o sea, de que si, ese punto lo tocamos al final, Bueno, ¿sí? una Por si, pregunta, pastor, o sea, en esencia, para tener aquí la definición, ¿qué son los demonios? son conocidos como, es conocido como ángeles caídos, vamos a decir, rebeldes, o fueron, vamos a decir, ángeles que siguieron la rebelión de Satanás y fueron expulsados. Son ángeles expulsados, podríamos decir, por Dios. Los ángeles que, eh, no sé, una definición básica sería malos, ¿sí? En contra, vamos a decir, pero son seres sobrenaturales. La Biblia dice que fueron, aunque no aparece, la Biblia no va a encontrar una definición, pero o sea, no va a encontrar en la Biblia que dice ángeles significa esto, Sí, esto, claro. esto. Pero sí yo diría que son creaciones de Dios. Son seres creados por Dios, con unos poderes sobrenaturales, ¿sí? La Biblia nos muestra, y muchos de ellos tienen mucho poder. Y ustedes lo ven a Satanás en el libro de Job, ¿qué lo ven hacer? Dice que tiró fuego del cielo. O ese ángel que mató. El ángel... Pero claro que ese no es un ángel caído, no, pero no, hablando no. del poder que tienen los No, ángeles. sí, pero un ángel que mató no sé cuántos, 185.000, una cosa, en una noche. Entonces, son ángeles fuertes. Hay un ángel que dice que ató en Apocalipsis, bueno, a Satanás. O sea, nos muestra el poder que tienen muchos de ellos. Entonces, escuchen, esto no es un juego, amado, porque yo veo muchas pseudos iglesias atar y reprender a Satanás como si estuvieran jugando un videojuego. Yo creo que ellos, Satanás, si quisiera, lo destruiría. Porque no es para. Es más, yo le digo algo. Creo que ni siquiera los mismos ángeles, en la jerarquía que hay, o sea, se lo respeta a este ser creado que es conocido como Satanás. ¿eh? Incluso que hay un ángel, que creo que el ángel Gabriel, que no pasa en la jerarquía, o sea, en un respeto, no es que se habla de miedo, sino un respeto al adversario porque está sujeto a las órdenes del Señor. Y no puede hacer nada menos que el Señor le diga algo, pero él le dice: el Señor te reprenda. Vivimos en una época donde se lo vive reprendiendo, le tocan la oreja, lo atan, lo Sí, patean. le parten. Yo escuché una vez a alguien que oraba, supuestamente hacía guerra espiritual, le llaman ellos, Sí, y decía: le parto las patas, le corto las alas, así, o sea, le quito la cabeza en una supuesta guerra espiritual. acá también hay guerras, nosotros no, pero he escuchado guerras territoriales También. por zonas que atan y cosas. Y cuando quieren tomar, vamos a hacer un lugar, vamos a decir acá, porque a través de vinieron un lugar acá, eso de ahí, y con ellos van a tomar ese lugar, o sea, Dan vueltas y o pues. robar ese lugar, porque eso es lo que hace. Atan y reprenden y toman la zona. Se ponen a hacer cosas raras. Acá yo me acuerdo que salían y tiraban aceite por toda la vuelta. Todos, en serio, como pensando A que era ungir. Jericó. Y a dar vueltas y cosas. Jericó se daban, en serio, daban 7 vueltas acá. Y haciendo cosas raras porque hay ángeles, dice ellos, demonios. No es la forma, amados, de hacerlo a eso. Mire, yo sé que no es el tiempo, porque tengo otro tema, iba sistemáticamente en esto, pero la forma, amado, que hay una forma que vemos que nuestra guerra es espiritual, no es con carne, sino es en espíritu. ¿Qué tenemos? Bueno, nosotros la forma, la forma que ellos hacen, ahora vamos a ver, es engañar a las personas, ¿sí? Que es el tema que voy a entrar. Mejor vamos a entrar en el tema, fíjese. Pero cuando vemos en Pablo, vamos a decir, no me acuerdo si, fue cuando vimos Primera de Corintios, no me acuerdo si fueron qué capítulo, creo, que Pablo nos mostraba que atrás de cada adoración pagana hay demonios, muy bien. O sea, estos demonios, vamos a decir, son lo que están propagando las adoraciones paganas. Cuando decimos eso, creo que a nuestra mente lo único que nos viene, ¿qué nos viene?
El Claro, yesito sí, de sí, la abuela, de la ajá. mamá, de la virgencita, nada más viene eso, Ujú. porque es lo que yo por lo menos viví. El cosito ese de Jesús con la mano, el yeso ahí que está ahí, así, lo único, pero va muchísimo más allá. Toda adoración pagana que no promueva, o sea, vamos a decir, la verdadera adoración pública y religiosa, por eso desde acá insistimos mucho en la verdadera adoración pública religiosa. ¿Por qué? Porque la forma que Dios ha establecido que lo adoren es el espíritu en verdad. Y Él ha establecido cómo quiere ser Ujú. adorado. Desde el principio del huerto de Edén, Dios le dijo cómo tenía que hacer las cosas. Ujú. No dijo, hacé ahí, te dejo ahí, miraste a tu casa y Dios como dice, arreglá como quieras, sentate en tu casa. No, no No, fue así. Yo le digo, esto es así, así, te vas a enseñorear de los animalitos, pero enseñorear significa que lo vas a cuidar. cuidar. No Ujú. enseñorear que lo va a tratar mal, lo vas a cuidar. Me va a cuidar la planta, va a hacer esto, te vas a reproducir y vas a expandir el reino mío. Desde Van a la seguir tierra. siendo a mi imagen, todo con justicia y santidad. Así es como quiero que se me adore, de alguna forma. Pero estos demonios lo que hacen después... Ay, no. Estos demonios lo que hacen... Entonces lo que estaba diciendo, que estos demonios lo que hacen es propagan, vamos a decir son propagandistas, de alguna forma. No sé si es la palabra, la acabo de inventar. Propagar. Propagandistas de religiones falsas, algo así. Están atrás de ellos, de cada, vamos a decir, mira, a mí me viene a la mente segunda de Tesalonicense, capítulo 2 donde dice que que Dios le manda un espíritu de De error error. por no haber querido en la verdad. Ujú. Pero esas clases, ¿a dónde se metían? Sí que se metían en el templo. Yo creo que lo digo hace años. Ya la di Tesalonicense hace mucho tiempo. También di esa serie del anticristo. También creo que di una prédica larga. Pero la vamos a volver a dar, ¿sí? Más adelante, quizás vamos a ver qué cartas nos falta terminar, epístolas, pero habla de ese espíritu de error, habla de alguien que está ahí adentro, que es conocido como el hombre de pecado, creo si no me equivoco, o sea, ese hombre que está ahí, de iniquidad, creo que le dice, pero hace milagros y señales, atento con eso, porque lo hace dentro de la iglesia. Ujú. Entonces, acuérdese, estos magos que estaban oponiéndose a Moisés, ¿qué hacían? Lo Lo mismo. mismo, hacían señales, cosas así. Entonces, lo que quiero decir que se ha metido dentro de las iglesias, esto de las dos iglesias, y de alguna forma se acreditan o le quieren acreditar a Dios esos milagros y señales. Y si uno no cree, ¿qué dice? Que nosotros tenemos el pecado imperdonable, porque no creemos que eso del Espíritu Santo. Ujú. Mire, podríamos hablar mucho porque ni siquiera me estoy apegando a lo que dice esta Biblia acá comentada, pero hay que tener cuidado con eso, porque, amado, no es así. Cuando hablamos de milagros y señales que se hacían, sí, lo tenían los apóstoles, a ellos se dijo que tenían esos milagros y esas señales, pero iban a ir acompañados por el Evangelio. Vivimos en una época donde No se predica el no se evangelio. predica el Evangelio. Si, Solamente si, es el show. si alguien dijera, bueno, entre comillas, hace esta expulsión de demonios, Ujú. ¿no? Que yo bueno, en algún lado es conocido como exorcismos, y se predicaba el verdadero Evangelio, porque eso era una señal, vamos a decir, que acreditaba a estos enviados de Dios que eran conocidos como Profeta. apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles, Sí, los apóstoles. y si creían ellos, eran expulsados. Entonces, la gente dice, ¿y esto es poder? Bueno, es poder de Dios, Claro. pero es lo que Dios viene haciendo, liberando. Yo creo que hoy no estamos, yo creo que, mire, lo voy a tomar con pinza, no estoy diciendo que no haya lo que es conocido como esto, lo que había dicho La recién, posesión. la posesión demoníaca. No, no digo que eso, pero de seguro que no se libera como hace estas personas así. Sí. Menos faltándole el respeto, porque aunque ustedes no lo crean, esta gente tiene permiso o estos seres tienen permiso
de parte de Dios. Cuando, escuche bien lo que va a decir, Satanás le pidió, dijo, ¿de dónde vienes? Él tiene que rendir cuenta. Dios le dijo, bueno, ¿me has visto mi visto a mi siervo? siervo Job? Dios le permite. Él no es que anda haciendo lo que quiere, entonces yo lo ato y lo reprendo. Ujú. No, Dios le permite y Dios dice, acá no, en este lugar no, no me tocan, Es acá no que engañás. es eso lo que ellos creen. Ellos creen Mm, que Satanás se maneja por sí solo no, y ¿sí? que, claro, y que, o sea, afuera de la esfera o de la soberanía del Señor. Claro, sí, Eso es eso. lo que pasa. Entonces, por eso ellos se creen con la autoridad de ir a reprenderlo, porque de alguna manera le ayudan a Dios, porque Él viene contra sus hijos, digámoslo así. Sí, es así. Lo curioso de todo esto, o lo irónico que me parece a mí, es que los demonios, escuche, tienen más respeto jerárquico que muchas de las iglesias hacia los pastores. Ujú. Ustedes los ven y ¿por qué están dirigidos? Bueno, los dirige alguien que es Satanás, a esta clase de seres. ¿Eh? Operan, no hacen cada uno, pero operan bajo la dirección de Satanás. O sea, hay un, vas a decir una forma, un comandante, un Claro. líder, alguien que lo lleva. La forma de combatir, entonces, ¿cómo es la nuestra? Amado, la forma de combatir, Pablo dice, sí que hay una guerra demoníaca, pero ¿cómo es que combatimos atando y reprendiendo como vimos el domingo? No es así. Tenemos una armadura, ¿m? Tenemos el yelmo de la Ujú. salvación, ¿m? El escudo de la fe, por eso hay que conocer la doctrina. Por eso los demonios que quieren traer, dijimos, traer doctrinas falsas Falsas. adentro, cultos religiosos que Dios, No manda. ¿no? El sincretismo religioso, ¿qué? Es una mezcla de doctrina. No, esto está bien, pero le podés poner esto total. Meter el rap No, a la esas cosas. adoración y ahí entra. Van poniendo todas esas cosas, el pragmatismo religioso, todo lo que puede, lo que sirve y funciona como esa microempresa, lo que Ujú. te funciona lo vamos a meter. Estrategias de marketing. Estrategia de marketing, sería estrategia para que crezca la iglesia, Ujú. algo así lo podríamos decir. Y eso es promovido por esta clase de demonios, estos pastores, por supuesto, falsos pastores. Escuche bien lo que decís, porque tiene siempre un pecado, tiene un anzuelo el falso ministro. ¿Cuál es la codicia? Y vamos a decir, el falso o el falso celo de que crezca la iglesia de Dios, pero quiere crecer su orgullo, Ujú. porque no quiere que le digan que hay dos o tres en la iglesia, entonces da vergüenza. Si fuera por eso acá, yo sería el más desvergonzado de los desvergonzados, Ujú. porque nosotros no estamos para llenar iglesias acá. Ujú. Por ahí viene, escucha a alguien, pero no estamos ahí, hacían eso, ¿por qué? Porque hay una membresía, no podemos, y el servicio de adoración pública es como Dios dijo, y como Dios ha demandado. Entonces no podemos permitir, vamos a decir, que estas clases de demonios, vamos a decir, operan en la mente de esta cosa. Entonces vamos a decir, siervos de ellos, que sus ministros, que vamos a ver el domingo, este que viene, si Dios quiere, predican otro Jesús, que este domingo lo toca en 2 de Corintios capítulo 12, otro evangelio, y otro Espíritu Santo. Y bien lo creéis, dice Pablo. O sea, lo aceptáis. Por eso dicen los versículos 3 y 4, que vamos a ver el domingo, no se dejen engañar. Temo que vuestra conciencia se haya dejado engañar como fue Eva engañada. ¿Por quién fue engañada Eva? Por Satanás. ¿Por quién fue engañada? Sí, Sí, por claro. Satanás, la serpiente. No pasa nada, podés adorarle como quieras. No hagas como, pero adorar, o sea, de servirle. Ujú. Servirle puedes comer eso, si dijo que no. Hacelo, no pasa nada. Los codicios. Como tengo que ver el domingo, una verdad a media es una mentira. Entonces yo no puedo tener un culto a media así. Dios dijo, la verdad es esta, como quiero ser adorada. No, pero esto no, es como Dios dijo y tiene que ser así, amado. Es tal, tal, tal. Usted tiene un remedio usted y lo toma. Usted decís, esas personas que estudian para eso, ¿vio? Y no le puede poner cualquier cosa. Y dice, no, total, un poquito de esto no tiene que ser tal así, así, o Ujú. no un poquito más. Entonces tiene que ser puro. ¿No? Entonces, pero ellos se encargan desde una forma de meter esas falsas doctrinas ahí. Vamos a ver un poco en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento aparecen algunos, vamos a decir, demonios o ángeles, yo he visto, creo que en Reyes, donde viene uno con un espíritu de error, pero Dios, fíjese que dijo, ¿quién le engañará a usted rey? ¿De acuerdo? ¿Quién le inducirá?
Y fue uno de esos y le dijo con un espíritu de falso profeta, ¿se acuerdan? Ajá. Falso profeta, no, le dijo, pero creo que está en segunda o primera de Reyes capítulo 22, algo así, que baja abajo. Eso es cuando tocamos el tema de la providencia y la soberanía de Dios. Ujú. No se manejan solos, Dios está ahí. Mismo Satanás fue a probar a Job, fue el mismo Dios que Le o permitió. cuando dice que Satanás indució a David a que hiciera qué, a que hiciera el censo. ¿Por qué? Estaba, fíjese, porque todas estas cosas, dirá, qué cosa sencilla, no tiene sentido esto hablar. Un simple censo. El que pasa es que el censo había pecado. Ahora, ¿quién estaba atrás de esto? Satanás. Satanás. Aunque en otra parte, creo que en Crónica dice que creo que era Dios, le había como permitido, o sea, algo que quisiera, una parte. Y se contradice la Biblia. No, es que Dios mismo, es que sí, estaba ahí detrás de Claro. eso, y Satanás fue el instrumento Ujú. para que hiciera eso. Pero ¿por qué un simple censo? ¿Por qué Satanás estaría tan interesado en...? Porque no, creo que no me dio tiempo, era la introducción del sermón de este domingo, que pasó y no lo di, ¿no? No lo di. Bueno, lo voy a dar ahora. En la introducción de este domingo, si no iba a durar más, pero era así. ¿Por qué es un simple censo? Y Satanás estaba interesado en que cuente personas. Yo le voy a decir por qué, me escuche. Porque en el censo estaba el orgullo de David ¿De de cuánta cuántos gente tenía? tengo a mi cargo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa ahora? Exactamente, hice mi introducción para el sermón, pero justo vino, golpeó que vino un invitado, entró y me dejé de lado eso, pero en el censo estaba el orgullo de David, cuánta gente. Y yo decía, ¿cuánto estaba ese hombre que tenía de las bellotas, ¿se acuerdan? Gedeón. Gedeón. Y le decía, no, son muchos, son muchos. El que los beba, que no se arrodilla, son muchos. Ajá. Y fue sacando. Porque cuando hay mucho, el orgullo pastoral, pastor, ¿qué pasa? Se eleva. Se eleva. Y David pecó en ese sentido, de su orgullo. ¿Ves? ¿Se da cuenta cómo Satanás a veces dice, no, no le hizo la estampita, no, no me arrodillo? Pero en el orgullo, porque Satanás que quería, era orgulloso, quería estar ahí. Él le gusta en esos lugares, se sienta en esas dos iglesias, de alguna forma estar ahí. Y está contento de que la gente, tanto orgullo, cuánta gente que hay, la prosperidad, todas esas cosas le gustan. No le gusta la humildad, Sí, no. buscar lo que Dios dice. ¿Mm? Entonces es así, amados, porque el Señor Jesucristo anduvo entre los viles, los pobres y los despreciados. Anduvo con todo, incluso con ricos, se sentó a comer, predicaba el Evangelio. Pero esta clase de seres, vamos a decir, lo vemos en el Nuevo Testamento, sí, trayendo enfermedades. Ustedes lo ven, gente que no caminaba, gente que tenía ceguera, gente, mismo una señora que estaba doblada. Señor Jesucristo, esta señora que está, creo que afligida por Satanás como 36, ¿qué? Una pregunta, pastor. Hay una parte, no recuerdo dónde está, creo que la escuché, donde decía que tenía un espíritu de fiebre. ¿Estoy mal o algo así? No me lo acuerdo bien. Uno sé que uno estaba atormentado, se tiraba en el fuego. Era un joven también, ¿no? Sí, luego lo ¿Por qué? buscamos. No, porque ellos se basan en eso para decir que todo eso también son espíritus. Bueno, sí, ellos todas esas dolencias o enfermedades, vamos a decir, sí, las vemos en el Nuevo Testamento. No estamos diciendo, hay una diferencia entre un impío y un cristiano, pero yo lo estoy diciendo que esto no estén acá, o sea, eso, o sea, sé que todas estas cosas están, no están permitidas, están decretadas por Dios. Ujú. Eh, Sé que pueden ellos ser autores de esas cosas. La Biblia nos dice que, nos muestra claramente que ellos son, pueden hacer esas cosas. O incluso ellos mismos pueden traer enfermedad y ellos mismos sacársela para que atribuirse que viene de parte de Dios. Exactamente. Dice, mira, tenía una dolencia como de ardor. Y ya mismo el gato se la sacó. O sea, no sé de verdad cómo harán. De verdad, yo estuve en algunos lados donde se hacía estas cosas. Yo he visto babas que salía de ver una persona, que se tiraban. Mire, si yo le hablara de estas cosas, a uno le asustaría. Yo he hablado de verdad. Este reformado no cree. Mire, yo para que usted no, me ha tocado en una época hacer lo que ustedes conocen, lo que se conoce como la liberación. Pero en esa época, antes de ser yo reformado, no sabía cómo se hacía.
yo le ponía la mano, decía te expulso en el nombre del Señor, te reprendo, y con una voz firme ponía música así de guerra, y derribaré los muros, no sé qué, con los muros, y como el Señor los echó a la mar, y gritaba, y los reprendía, y ataba, de verdad, y la cosa se reía, eh, nada, tomaba el cuerpo literal, yo vi cosas, se quemaban las lámparas, cosas, yo he visto cosas, una olla que se movía sola, yo iba y la levantaba, no había nada, cadenas que se movían por acá para allá, cosas fuertes en esa época, muy fuertes que se asustarían, cosas como abría el ojo y la persona decía, sí, podemos orar, y se reía. Mire, yo le contara todas estas cosas no tiene sentido porque son cosas que uno de verdad quiere olvidar. Todas esas cosas, en mi principio, eh, no le voy a contar mucho de esas cosas, pero descubrí solamente una cosa, que no le gustaba la Biblia, y no la Biblia de unas hojas. Es que cuando empecé a estudiar las escrituras, de verdad entendí esto, que la única forma que esas cosas se vayan, si alguien tiene en eso así, la liberación viene cuando nosotros tenemos el verdadero evangelio. Nosotros le predicamos a una persona y hay liberación. En el sentido, si usted quiere liberación, es por medio de la proclamación del evangelio donde hay libertad a los presos, a los ciegos, a los cautivos por Satanás. Por eso debemos predicarle con espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le quite el lazo por el cual Satanás le cegó, perdón, le tiene preso. Eso es 2 de Timoteo 2, 24 y 26. En 2 de Corintios 4, versículo 4 a 6 dice que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué no quiere la luz del Evangelio? Porque Él los tiene ciegos. Los tiene atados con un lazo. Es solamente, yo descubrí cuando nosotros predicamos el verdadero Evangelio a las personas, esas personas cuando se arrepienten, creen por medio de la fe, son liberados del poder de Satanás. Porque Satanás, ¿cuál es el poder? Es el engaño. La mentira. La mentira y el engaño, padre de mentira. Hacen creer cosas. No, que eso no, son legalistas, eso, aquello, no le hagas caso. Dios quiere prosperarte, Dios te quiere hacer esto, no, para que no tienen, no, eso no es de Dios, no va mucha gente, no está el poder del Espíritu Santo ahí, cosas así le meten a las personas. Entonces, yo creo que esos demonios, vamos a decir, tienen, vamos a decir, la habilidad, vamos a decir, de meterse, yo no sé cómo lo hacen, incluso yo he visto lugares que de verdad, por eso hay que tener cuidado con Dios prohíbe todas estas cosas de adivinanzas y todas esas cosas que se prometen. ¿Por qué? Porque esta gente, estas seres, de alguna forma, no sé cómo es que hacen, de alguna forma predicen el futuro. No sé cómo es que... Son seres espirituales que de alguna vez, creo yo, pastor, que son seres espirituales que de alguna manera ven un poco más allá de lo que nosotros podamos ver. Entonces ellos... Sí, en la Biblia nos muestra que ellos tienen un conocimiento superior o un conocimiento sobrenatural. Yo no me acuerdo en qué parte de la Biblia decía que tenían, yo no me acuerdo hablando del de la sabiduría, se hablaba de Daniel, creo que era ahí donde lo había leído. Si alguno me quiere corregir, pero decía que tenía como 7 veces más. Entienda esto, mire, él tiene miles de años. Yo tengo 51 años. Pero un ser creado que tiene miles de años, y lo creó Dios, es más, este ser estuvo cara a cara con Dios. Estuvo cara a cara con Dios. Conoce a Dios. Desde el principio vio, porque dice que los ángeles vieron la creación cuando se creó todo. Entonces, escuche, Satanás vio el principio. Claro. Es más, quizás anunció cuando se tocaron trompetas, estaba él ahí antes de caer. Él era uno de los que estaba ahí frente al Señor. Dice que en una parte que yo tengo mis estudios acá, decía, dice, en la parte decía que Satanás como querubín tenía el ministerio de la custodia de la santidad del trono de Dios. O sea, digamos de alguna manera, estaba ahí frente, jerárquicamente, digámoslo así, como el guardaespaldas. No digo, está mal el guardaespaldas porque Dios no como necesita el cuarto ahí.
Sí, él estaba ahí, cuidado en más ese cerca lugar. de, Sí, está mal, retiro eso que dije, pues no necesitan esas cosas, pero igual. Pero estaba ahí, no es que estaba allá, él estaba ahí, cuidando cerca. el trono de santidad de Dios, estaba ahí, el trono. Pero él, de tan cerca que estaba, ¿qué hizo? Codicia. Codició. Yo quiero estar ahí, estoy tan cerca, ¿qué me impide estar ahí? Qué feo ese pecado, ¿no, pastor? Porque Eso tener más de es, lo que tenía. Porque... bueno, eso es, y lo traíamos el domingo un poco de estos apóstoles que donde se querían sentar, a la izquierda, a la derecha. Y vos decís, bueno, no hay nada malo, porque entre ellos el Señor va a reinar. Pero el Señor dijo, no tienen que ser así ustedes, como los demás. Si quiera servir, tiene que humillarse. El Señor nos enseña a ser humildes. Fíjese que todas estas promociones que hay, o sea, de esas cosas, elevan el orgullo de las personas, quien tiene más. Esto, los pastores, y todo eso está ahí atrás, aunque usted no lo crea, hay muchos de los demonios. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a hablar un poco de la época de la reforma. Ahora me voy a pegar un poco así ahora sí voy a leer un poco acá. Los reformadores entonces se opusieron firmemente a las prácticas excesivas y las supersticiones, ¿sí?, en torno a esos demonios. En la Edad Media, o sea, más o menos se crea a finales del siglo XVI, esta práctica de expulsar los demonios había sido abolido por lo menos en la iglesia luterana. Eso dejó ya de dejarse de practicar. Yo no me acuerdo en qué época, yo creo que en el año 1906, 1908, 1906, por ahí, ustedes saben que en una parte de Estados Unidos, alguien morocho, o sea, inicia lo que hoy conocemos como el movimiento pentecostal, que dijo que hablaban lenguas y que empezaron a hablar en lengua. No me acuerdo el nombre, porque la calle, no sé, conocía Ayusa, algo así. Se inicia en una casita y después empiezan a hablar en lengua y ahí empieza a crecer un nuevo movimiento que más adelante empieza a crecer en el 60. Ustedes ven esa persona que agarraban a la serpiente, no sé si vieron la historia de ellos, y les pican y mueren muchos de ellos. Empezaron muchos de estos movimientos raros, ¿sí? Eh, eh, todas las cosas que ustedes ven así, y hasta el día de hoy que ustedes ven de esto, y sigue hasta el día de hoy, porque hasta acá se escucha a veces los gritos que pegan la gente, de que es el demonio que está acá, ustedes lo ven gritar, y bueno. Pero eso, amado, terminó. O sea, decir, de alguna forma, estos demonios, aunque podríamos decir siguen activos, porque no decimos que no están activos, porque ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que en la segunda venida de Cristo, Satanás recién va a ser echado en el lago de fuego y todos esos seguidores que le siguen. Todavía están, pero lo que nosotros conocemos, si no me equivoco, como la plenitud del tiempo. Esto podríamos decir es cuando es conocido, creo que en Gálatas capítulo 4 y llegando el tiempo, cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo, cumplimiento del tiempo, que se refiere a la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Él, Satanás, o sea, o en la cruz, de alguna forma, cuando él muere en la cruz, nosotros conocemos, y esto no están todos de acuerdo, conocemos como el Señor Jesucristo ató al hombre fuerte, o la idea es lo limitó. Lo limitó, ajá. Cuando tiene un perrito usted, no significa que no tiene poder para morder o algo, está limitado, ¿sí? Hay una puerta para cruzar, pero está limitado, no llega. Ahora la idea es que el Señor Jesucristo le limitó para, si usted ve el Apocalipsis, para que tiene un propósito, para que no engañe a las naciones. Él todavía está suelto, o sea, en el sentido, está operando, pero ahora, ¿cómo podemos, vamos a decir, combatir contra estos seres que engañan, se meten, hacen quizás milagros o cosas? No estamos diciendo que Dios no las hace, pero no se hacen como esta gente los dice. Sí. Ya lo vimos, son nuestros falsos curanderos. Es por la medio que nosotros cuando predicamos, ellos, amados, de alguna forma mala, yo como errado o no, dije, son promotores de la falsa religión. Claro. Pero nosotros debemos promover también la verdadera, o sea que nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo, tenemos los calzados de la paz, entonces no tenemos que abrir nuestra boca y proclamar las verdades del Señor, y es así, ¿sí? Donde nosotros, escuche,
eh, Satanás tiene estos espíritus del error que andan así. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? No es nuestra fuerza. ¿Nosotros qué tenemos? El Espíritu Santo también para combatir, y es más poderoso. ¿Quién lo ha creado? Ajá. Entonces, esto es lo que me va a llevar al último punto. La forma de combatir el Espíritu Santo, ¿cómo es? Bueno, tenemos la palabra. Dice, ¿cómo los vencerá? Dice, con la espada que sale de su boca. Tenemos el escudo de las doctrinas para defendernos. No cualquiera me puede decir algo, yo saco el escudo y digo, no, tal doctrina dice esto, no es así. Como el que me da pie ahora. Ejemplo, cuando hacemos un estudio, vamos a decir, de las escrituras, vemos, amado, esto es imposible, de verdad, es imposible decir que un cristiano puede ser poseído por un demonio. No, yo he visto muchísima gente decir que son poseídos, y ustedes lo ven, que al rato fueron liberados y otra vez poseídos. Y la otra vez, miren, no le voy a decir burlando, estábamos acá cuando se inauguró esto acá a la vuelta, esa cosa enorme que están haciendo ahí. ¿Y usted qué se escuchaba? Decía así, la palabra que decía es fuera, pero él lo decía así, y él decía, y el otro decía, ¡ay! ¡Ay! Decía, ¡ay! Decía, ¡ay! ¡Ay! Y decía, ¡fuera! Decime tu nombre, fuera, ¡ay! ¡Ay! Y yo digo, está pisando el callo o el pie, o algo, lo está torturando, hasta el grado que usted, que la hermana se fue a ver qué pasaba, hasta la esquina. Estaban haciendo unos choripanes, ustedes que no lo crean, ahí en la puerta, ¿o no? Había como una fiesta haciendo choripanes. Estarían tomando el territorio, no sé qué estarían haciendo. No sé, pero gritando unas músicas después de esas de guerras que ellos tienen. No se hace así, amados. Nosotros debemos predicar el verdadero evangelio. Y vamos a decir, cuando viene, vamos a decir, el hombre más fuerte, es un hombre fuerte, ata al otro y lo expulsa desde la casa. No pueden haber de alguna forma dos cabezas en un lugar, no. No, una casa está habitada por un hombre malo y tirano, déspota que dice acá, mando y yo, y no pueden haber dos, no puede, si es imposible. No entra. Debe haber en países donde creo que tienen, no, ni ahí, creo que tienen varias mujeres, pero no dos cabezas. Entonces, en un templo, ¿se entiende? No puede haber el espíritu del demonio y el Espíritu Santo. Sí. Eso es imposible. No, cuando viene, le saca afuera y lo expulsa. Creo que en Lucas capítulo 11, versículo, no sé si 24, 26, habla que eso es lo que dicen ellos. Cuando he sacado un espíritu inmundo, dice, volveré a mi casa y trae 7 demonios. Pero escuche, eso no sucede con un cristiano, porque cuando viene el Espíritu Santo somos sellados. Para esto dice el Señor, dice, esto es mi templo. Y escúcheme, en el lugar, aunque usted no se vea así, aunque usted no se vea, pero este es el lugar del Señor. Entonces, Dios le apartó. Entonces, usted se imagina entrar un demonio. Es que lo que pueden decir es pecados, ahora que vemos de nosotros, pecados que luchamos con pecados que tenemos, pero demonio, una posesión demoníaca, un ser. Es que la misma porción de la escritura dice que va y mira de dónde salió y encuentra la casa barrida y adornada, pero está deshabitada. Dice, iré y traeré a otros conmigo. Entonces, ¿por qué va a traer otros si puede entrar? Porque la casa está deshabitada, o sea, no está viviendo nadie. En ese caso, pues obviamente no está el Espíritu Santo. Si la casa es habitada por el Espíritu Santo, ya una cosa de esas no puede volver a ingresar. Es verdad que buena información. Estaba deshabitada, muy bien. Pero en el cristiano no, ya ha sido habitada por el Espíritu Santo. Yo sé, ningún cristiano, podríamos decir, ¿ahora qué es eso? Bueno, puede ser que tengan lo que nosotros conocemos como pecados. Pecados, pueden haber esos espíritus que están afuera, o seres que pueden estar ahí haciendo que... Por eso que el cristiano debe apartarse de esos lugares. No puedo decir voy a ir a un templo de eso, donde sabemos que primero y principal está en desobediencia ante Dios, porque Dios dice que se aparten de esos lugares. Por eso el Señor es tan estricto en esa parte de que nos apartemos. Bueno, yo el domingo justo tengo que hablar de el celo de Dios un poco.
¿sí? Como Dios es celoso de nosotros. Y una forma de esa es para que participemos de su santidad, porque pues, sabemos que Dios cuida lo suyo, pero no es un celo tóxico, como así, ¿no? Es un celo por la santidad, sabiendo que nosotros nos podemos contaminar y guarda lo suyo, ¿sí? Es que, y eso es lo que debemos hacer nosotros como ministros también, es guardar, o sea, el celo, por nosotros de alguna forma es la novia del Señor. Entonces hay que tener cuidado porque estos seres se meten, y de verdad están estos espíritus, te meten en esas pseudos iglesias promoviendo una adoración falsa. Y eso sucedió, ya cierro con esto, desde el principio. El principio dijo, con que Dios dijo. Fue lo primero que dijo, con que Dios dijo, o sea, estas clases de demonios así siempre quieren promover cosas que Dios no ha dicho. Entonces, bueno. Y le es muy fácil, perdón, pastor, le es muy fácil a estos demonios influenciar, puesto que esas personas no están, su regla de fe y obediencia no son las escrituras. Claro. Entonces, al ser pensamientos de hombres, a ellos les es muy fácil influenciar para que sigan trayendo más idolatría o muchas más, digamos, apostasía a la iglesia. Mientras que una iglesia que su regla de fe y obediencia son las escrituras, es mucho más difícil para ellos. Sí, es así. Lo importante es hacer lo que el Señor mandó. O sea, para nosotros parece como que el trabajo, como el himno que tenemos para el domingo, trabajar siempre orar, parece como que fuera infructuoso, que no pareciera nada, uno trabaja la tierra y como que sale uno y no está. Pero lo importante es que los que el Señor puso, le añadió, son los que van a estar ahí hasta el final. Es hacer, quiero hacer el último llamado. No le llame a lo que usted hace que es algo de demonio. Puede ser que haya demonio, eso se llama pecado, amado. Se llama pecado. No, es pecado y la persona tiene que entender que es pecado. Entonces, pueden haber otros espíritus que estén ahí oprimiendo, induciendo algo, pero se llama pecado. Entonces, hay que combatir. Y la otra cosa que quiero cerrar es no se ata ni se reprenda así como hace tanta gente. Además, el atar no tenía que ver ni siquiera, escuche algo, en el contexto, se llama contexto, conté la Biblia, el atar estaba más con la disciplina cristiana. Cuando uno ata, significa limitar al animalito, limito. Entonces era en el sentido que le dice el Señor Jesucristo, atar, o sea, eso entendía muy claro en esa época un judío que era. Uno lo ata, lo limita a las personas dentro de acá de la iglesia, en el sentido, lo deja o lo saca, en ese sentido, saca, no me acuerdo cuál la palabra en el griego, no me acuerdo. O sea, tenía que ver más en ese sentido, pero nunca la palabra, si usted, le invito a que lo lea en su Biblia, cuando dice atar o desatar, léalo usted mismo en el contexto. Nunca habla de demonios. Que ellos dicen atar y le ponen el demonio. Usted, claro, si yo le digo a usted manzana roja, ¿qué piensa? Manzana roja, obvio. Sí, es como manejan las masas. O sea, le ponen una idea en la cabeza, ponen algo, una verdad a media, y esa puede ser una manzana, pero no sea así. ¿Sí? Entonces se puede llegar a entender, le dicen una cosa y le meten algo en la cabeza y le hacen creer. Y usted lo repite, y después ya se lo termina creyendo. Lo comió después, sin cuestionar. Por eso tenemos las escrituras nosotros. ¿No? Agradecemos, amado Padre, Señor, por estos estudios que usted nos da. Señor, gracias, Señor, porque los martes, Señor, siempre nos enseña algo. Los sábados también tenemos los salmos, Señor. Los miércoles tenemos la oración, Señor. Y el domingo tenemos el culto. Así que le agradecemos, Señor, por estos estudios, Señor, porque de verdad siempre está con nosotros, Señor, y no nos ha dejado solos, Señor. Le pedimos, Señor, que siempre esté con nosotros, Señor, siempre esté iluminando para que podamos estar nosotros alerta, Señor, y que estemos vigilantes como una iglesia que tiene columna, que es columna y baluarte de la verdad. Siempre decimos amén. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Amén, gloria a Dios.